Amigos, son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a iniciar con nuestra primera conversación el día de hoy. Hablar de esto que mucha gente dice, ¿cómo que negociar? ¿Por qué negociar? En otros casos no se hablaba de negociación, parece un tema sui generis. Pero bueno, a ver, hay 10 puntos que los afines a Evo Morales particularmente le están pidiendo cumplir al gobierno para poder acceder a un diálogo, ¿no es cierto? Y entre ellos se habla de cesar la persecución penal contra Evo Morales, además el tema de la abrogación de las normas que estarían estableciendo una pausa ambiental. Esto que estamos tanto reclamando, el tema de los incendios, que decimos que no se queme más, que se prohíban los incendios, las quemas en este caso, y bueno, es una de las condiciones que tienen los afines a Evo Morales para poder iniciar el diálogo y dejar de lado estos bloqueos de carreteras. Voy a saludarlo a Paul Coca para hablar justamente sobre este tema, el conflicto entre vistas que está llamando o centrando la atención de todo el país y gran parte del mundo. Paul, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos a días de recordar un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad, de nuestra bella Chuquiagomarca. Y obviamente la situación del país no es de las mejores. Efectivamente hay un pliego petitorio de 10 puntos de los evistas hacia el gobierno. Por si acaso, son dos caras de una misma moneda, es un mismo partido, hay que aclararlo eso en todo sentido. Y también que Evo no es opositor, eso también hay que señalarlo. Que quieren 10 puntos. Obviamente, entre ellos, los más importantes, primero que, claro, el MAS quiere evita que se abroguen, no se toquen las leyes que incendian el país y que no haya una pausa ambiental, lo cual eso ya es inadmisible en todo sentido. No se puede admitir que por culpa de algunos el resto del país esté padeciendo un tema ambiental y en donde en el oriente boliviano, especialmente la Amazonía, se tenga que estar rezando a Dios para que llueva y eso ayude en esa lucha. Otro punto importante, hay procesos en contra de muchos dirigentes y bloqueadores del lado de Evo Morales, por supuesto, del sector evista. Quieren que el gobierno acuerde que haya borrón y cuenta nueva y que nunca pasó nada aquí, señores. Eso es una pésima señal. Primer punto, ¿por qué? Porque aquí no se puede negociar con quienes violan la ley de manera simple y sencilla. Este es un país donde está acostumbrado a eso, pues deberíamos y vamos a dejar un precedente de que aquel que viole la ley sea castigado. Segundo aspecto, que no puede ser posible que el que viole la ley directamente tenga una situación de perdón. ¿Y por qué no hay este tratamiento, por ejemplo, hacia otras personas acusadas por menos cosas y que están solamente por temas políticos en la cárcel? Ese es un detalle que obviamente el gobierno ni siquiera debería absolutamente considerar, sino aplicar la ley. Hasta anoche, por ejemplo, la administradora boliviana de carreteras, la ABC, registraba 8 puntos viales cortados, sí, 8 puntos viales cortados registraba en todo el país, especialmente en algunas rutas, Pongo Confital, Bombeo Pongo, Suticoyo Parotani, Rodeo Cruces Vacas, por mencionar algunas por si acaso, y en la Celaya Santa Cruz, por San Germán, que limita con la provincia de Chilo. ¿Esto qué implica? Que obviamente son bloqueos muy débiles, esporádicos, pero de que afectan la transitabilidad. Y el gobierno no va a hacer nada para despejar estas carreteras o estos puntos de bloqueo. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque ya lo vengo diciendo, son parte de un mismo partido. Bien, Paul, a ver, existe una resolución constitucional que aplica, entiendo, para los dirigentes cocaleros, en este caso, que bloqueasen, ¿no?, las carreteras del país, una que se ha activado hace poco nada más, cuando justamente la marcha por la vida, se decía, estaba llegando a la paz. Se hablaba de esta resolución constitucional. ¿Esta no aplica en este momento? Raramente, el Tribunal Constitucional y la Justicia, raramente, si hay que decirlo, aplica la Constitución a sus resoluciones. Eso es raro, porque en Bolivia
es todo menos administración de justicia, entre comillas. Es todo menos tribunal, entre comillas, constitucional, mucho menos, entre comillas. Y resulta que es raro cuando una sala constitucional determina que los bloqueos son inconstitucionales, porque lo constitucional es el derecho a la movilización, libre tránsito, o lo que se llama de manera técnica libertad de locomoción. Es decir, si el gobierno quisiera, no necesita solamente esta resolución, directamente aplicar la constitución política del Estado, aplicar las leyes que están en vigencia, no hay que inventarse leyes, no hay que pedirle al legislativo que haga leyes que ya existen, y directamente desbloquear y hacer procesos contra quienes están bloqueando carreteras, tal como el actual gobierno lo hizo frente a quienes, recordemos, protestaban en Santa Cruz por el tema del censo, incluyendo paro cívico y bloqueos, por la aprehensión ilegal, por cierto, del gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, esos son aspectos que hay que señalar. Lo que pasa aquí, amigos, es lo siguiente. El gobierno no va a aplicar la misma vara para todos. Es que ese es el detalle en Bolivia y eso es lo que hay que señalar. La ley no aplica para todos. Todos, sin excepción, los que bloqueen carreteras, caminos, calles, tendrían que ser procesados. No hay eso. El gobierno o quien esté en el poder siempre va a decir quiénes sí y quiénes no. Y a partir de ahí es donde se genera una aplicación de la ley que va a ser de manera voluntaria del gobierno. Esa es la respuesta respectiva. A ver, ahora hablemos del Congreso de la Ucaeñe. El sector evista asegura que una de las condiciones, estas 10 condiciones de este pliego, tiene que ver con justamente reconocer este Congreso, ¿no es cierto?, cuando ya el TC ha dicho que ni este ni el del Alto habrían cumplido con los requisitos para poder reconocerlos y poder establecer, digamos, como líneas de acción lo que se definiese en estos congresos. Ahora, a partir de este pliego se dice, no, tienen que reconocer el ampliado de la Ucaeñe para poder sentarnos en la mesa del diálogo y así tal vez levantar las medidas de presión. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que en un momento Morales quería 2 puntos, ahora quiere 3 puntos. Todo lo que se está viendo son absolutamente medidas personalistas, no son medidas de lucha por el país. No, no hay eso. Morales quiere hacer lo mismo que hacía en la década de los 90 y 2000 antes de acceder a la presidencia, pero por lo menos en esa época había peticiones sociales. Hoy no hay ninguna petición social más que peticiones personalistas. Primer punto, efectivamente, Evo Morales quiere ser reconocido jefe del MAS. Y este problema interno lo están llevando absolutamente a esferas externas, donde el ciudadano común y corriente no tiene por qué estar absolutamente padeciendo bloqueos por parte de una pelea interna en el MAS, pelea que al final todos sabemos, y lo vengo diciendo, se terminará con un abrazo hasta diciembre. ¿Diciembre por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral ha dado plazo a este partido hasta diciembre para que solucionen sus problemas internos. Ni el Congreso de la Ucaeñe tiene validez, ni el Congreso del Alto, y es paradójico, porque el Congreso y quienes convocan al Congreso y quienes pueden firmar el llamado a un Congreso lo ha puesto el MAS en su propio estatuto, en la gestión del líder del MAS, a eso me refiero, de Evo Morales. Y por otra parte, las leyes electorales que ahora el Tribunal Electoral aplica a todos los partidos, las aprobó el Movimiento al Socialismo con más de 2/3 cuando estaba en el poder. Qué gran paradoja. Primer punto es ese, que Morales quiere ser reconocido jefe del MAS. Segundo punto, Morales quiere ser habilitado candidato a la presidencia y hay que ser muy honestos. No puede ser candidato a la presidencia Evo Morales, está absolutamente inhabilitado. Voy a dar rápidamente 6 argumentos técnicos, jurídicos, constitucionales. Ninguno es político. Primer punto, obviamente la Constitución, artículo 168. Una elección, una reelección, no hay más. Y la reelección continua. No menciona la Constitución reelección discontinua, así que ya saben. Punto 2, el referéndum del 21F del 2016. Más vigente que nunca, que le dice a Morales, no te postules más. Tercer aspecto, obviamente tenemos el fallo de la CIDH a la opinión consultiva de la República de Colombia. Aclaro ese punto, donde la República de Colombia le pregunta a la CIDH si es o no en América la reelección un derecho humano, la reelección indefinida y perpetua y vitalicia de un presidente. La CIDH dice, obvio que no es un derecho humano. Cuarto punto, los acuerdos del año 2019 que permitieron
que Bolivia no ingrese a un conflicto superior al que ya tenía, que más de 2/3 del Congreso lo avaló. Morales fue vetado para ser candidato el 2020 y Arce Catacora fue el presidente. Sencillo. Quinto punto, sentencia constitucional 1010 de diciembre del año pasado, del actual Tribunal Constitucional, donde establece que no es un derecho humano la reelección en Bolivia. Y sexto punto, recientemente la CIDH ha sido claro, la sentencia constitucional 0084 del 2017 que decía en Bolivia que Evo Morales podía postularse las veces que quisiera y salir vitaliciamente como presidente, simple y llanamente fue dejada sin efecto. El mes pasado la CIDH comunicó eso a Bolivia. Entonces, 6 argumentos técnicos, ninguno político, donde Morales no es candidato y no puede serlo. Y el tercer punto, finalmente, es el que Morales quiere que se borren los procesos y acusaciones que tiene hacia menores de edad. Ese es el detalle. Y este bloqueo que se tiene es precisamente por lo que sucede en el departamento de Tarija, con las acusaciones hacia menores de edad. Esos son los 3 puntos que Morales quiere. ¿Personalistas todos? Por supuesto que sí. Bien, Pablo, ahora hablemos de este conflicto interno en el MAS. Es una especie de medir músculo, a ver quién tiene más fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el tema? Hay gente que dice que Evo Morales ya le ganó la moral al presidente Luis Arce, por eso es que el presidente lo invita a dialogar, no acciona, digamos, los mecanismos que se tiene para poder hacer cumplir la norma, la ley en el país, y si hay algún delito que habría incurrido Evo Morales, pues se aplique la ley. ¿Tú crees también que Evo Morales está ganándole la moral al presidente Evo Morales? Cuando llega Evo Morales desde Argentina, por la victoria de Luis Arce Catacora, y cuando Arce Catacora tomó el poder, Evo Morales estaba muy desgastado políticamente. Y en las elecciones subnacionales 2021 se confirma ese desgaste de Evo Morales. Morales se fue del país, huyó de Bolivia y dejó a sus bases, a sus militantes solos, abandonados a su suerte. Así de sencillo. Y fue enfrentar un año muy difícil, que fue el año del gobierno de Yanine Áñez Chávez. Y resulta que aquí nos damos cuenta que después Evo Morales regresa a querer mandar en el MAS y en el país. Y elige candidatos, alcaldes y gobernadores, que muchísimos de ellos fueron aplastados por sus rivales en las elecciones. Y pare de contar. Ciudad de La Paz, El Alto, el departamento, ni qué decir del oriente boliviano, Pando y Beni. Y aquí Morales su desgaste ya era notorio, ya era evidente, porque el presidente del país era Luis Arce. Pero nos damos cuenta que fue el propio gobierno el que decide levantar la imagen de Evo Morales, quieras o no. Y además, hoy día la pésima gestión del gobierno de Luis Arce, la pésima imagen pública que él tiene, por no dar soluciones estructurales a los problemas económicos, políticos, sociales, jurídicos y ambientales, nos trae consigo de que con este desgaste, claro, hay una levantada natural del gobierno de Evo Morales, por supuesto. He dicho de su gobierno de los 14 años, no estoy diciendo de su imagen. Y ahora Morales está con la imagen desgastada porque no puede ser candidato el próximo año a las elecciones y por el tema de sus procesos judiciales. Entonces, con todo esto nos encontramos con que el MAS tiene 2 personas muy desgastadas, muy venida menos. El tema de menores de edad es un caso con mucha sensibilidad social en el país. Y nos encontramos con que el Tribunal Electoral es el que le ha dado oxígeno a ambos y le dio oxígeno al MAS. He perdido la cuenta de cuántas veces el Tribunal Supremo Electoral ha dado ampliación al MAS para que pueda reacomodar su directiva interna. Así es. He perdido la cuenta, perdón, pero he perdido la cuenta. Tienen hasta diciembre de este año, esa más todavía. Más. Entonces, yo digo eso. Paul, ya para concluir con esta conversación, a ver, en este conflicto hay un líder cívico cruceño, ¿no es cierto?, que le ha pedido al gobierno de Argentina que inicie una investigación respecto a estas declaraciones de Angélica Ponce, que habría dicho que en Argentina, cuando estaba refugiado Evo Morales, vivía en una hacienda, ¿no es cierto?, pero además él vivía con 4 menores de edad. Esto podría afectar o hacer, digamos, lo que de repente el gobierno del país no está haciendo, que lo haga Argentina, y desde ahí se inician las investigaciones, se concluya tal vez con una sentencia y se ha buscado Evo Morales. ¿Tú crees que pueda ocurrir esto y así de alguna forma aligerarle el camino a Luis Arce Catacora?
Hay que tomar en cuenta que lo que ya se presentó al Estado argentino a través del ex líder cívico Branko Marinkovic, francamente hoy es una situación muy fuerte, que obviamente el gobierno argentino tendrá que investigar. Y allá no se olviden, allá hay justicia mucho más rápida y no corrupta que en Bolivia. Y es más probable que en Argentina saquen una resolución judicial mucho más rápido que aquí en Bolivia. Si fuera cierto lo que denuncian los propios masistas, porque hay que aclarar esto, la denuncia, lo que hace Branko Marinkovic, que es precandidato presidencial, es obviamente aprovechar el momento. Pero la denuncia no viene de él, vienen de los propios masistas que están denunciando esto cuando lo visitaban a Morales en Argentina. El gobierno argentino acá averiguará, tendrá que hacerlo, ¿por qué? Porque el tema del interés superior del niño no es solo de Bolivia, es un tema mundial, donde hay que investigar cualquier situación de violencia contra la niñez en crímenes que son imprescriptibles. Así que hay que esperar ahora qué hará el gobierno argentino, si abre o no causa, y si lo hace, las investigaciones estarán ahí a la luz y veremos los resultados próximamente. Entre tanto, lo que se tiene en Bolivia es lo que hemos hablado el día de hoy. Así es, Pau, quiero agradecerte por tu tiempo, por darnos tu punto de vista respecto a este conflicto interno del movimiento al socialismo y claro, seguramente estaremos conversando más adelante de otros temas que hacen a la política en el país. No, gracias por la invitación, quedo muy agradecido, que tengamos un excelente día. Hoy es 17 de octubre, un día donde se recuerda la caída de Sánchez de Lozada y es un día donde también hay que ponernos a pensar que los gobernantes tienen que entender que hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la gente y no encapricharse en el poder. Eso lo aprendimos desde octubre del 2003. Gracias por la invitación, quedo muy agradecido. Un abrazo para ti más bien, gracias por atender nuestra llamada.